Leo dos versículos del Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. Se refiere a Jesús y dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. De manera que Juan, en dos textos tan breves, habla de la experiencia de la crucifixión. Llegar a estos textos exige un camino, recorrer un camino que Cristo recorrió antes de la cruz. Permíteme recordarte en dos o tres pinceladas lo que allí se había producido. El Señor salió de la cena con los discípulos, descendió a la parte baja de la ciudad, atravesó el torrente de Cedrón, subió la empinada cuesta del Monte de los Olivos y ahí se sentó. No para enseñar como era habitual, sino para orar. La Biblia describe la agonía de Cristo en Getsemaní, el impacto profundo en su alma. La pregunta que para él no tiene respuesta: ¿qué ocurre cuando yo sea desechado y despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto? La situación que se iba a producir cuando él sea abandonado del Padre es tan profunda que el alma de Jesús entra en agonía. Y Cristo dice a los suyos: mi alma está muy triste hasta la muerte. O de otra manera, mi alma está sujeta de una angustia mortal. En ese tiempo no hay sufrimiento físico, pero hay profundo sufrimiento espiritual. Y Cristo se pone de rodillas y dice a su Padre: si es posible, pase de mí este vaso. La situación de Cristo es de tal dimensión, humanamente hablando, que el Padre le envía un ángel para confortarle, para fortalecerle. Cuando uno pasa por una experiencia de angustia vital, queda más cansado físicamente que si tuviera que haber soportado una carga física de una enorme dimensión. Ahí está el Señor. Luego es hecho prisionero, llevado a casa del sumo sacerdote, de Caifás a Anás y de Anás a Caifás aquella noche, golpeado, escupido, despreciado, acusado, sentenciado a muerte. ¿Te imaginas la situación anímica de aquel que, sin dejar de ser Dios, es hombre también como tú y como yo? Y luego de ahí, llevado por la mañana temprano al pretorio para acusarlo delante del gobernador romano. Los judíos no podían matar a nadie, pero sí podía dictar sentencia de muerte el gobernador romano, y lo llevan allí para que él dicte la sentencia infame que habían tomado ellos en el Sanedrín, es decir, en la representación de justicia máxima del pueblo de Israel. Toman, acusan, golpean al reo y le obligan a decir bajo juramento que él era el Cristo. Es lo que buscaba el sumo sacerdote para condenarlo a muerte. Rasga hipócritamente su vestimenta y dice: ¿qué más necesidad tenemos? Ya le habéis oído. Y todos gritan: es digno de muerte. Pilato trata con Cristo durante un tiempo. Le sorprende algo. Frente a las acusaciones, no dice nada. Y yo a veces me pregunto,
¿Y por qué motivo? No dice nada. Bueno, porque se está cumpliendo la profecía de Isaías, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y hay un profundo silencio, porque Cristo había asumido la realización de la obra de redención, que llevaba aparejada la muerte del Redentor. Ahí transcurre un tiempo. La mujer de Pilato viene para decirle: no tengas nada que ver con este justo. Y Pilato, que sabe que se lo habían entregado por envidia, trabaja denodadamente para soltar a Jesús. Bueno, alguien me dice: es un cobarde porque debió haberlo soltado. Bien, no digo que no. La posición de Pilato en aquel tiempo era una posición al borde del filo de la navaja o de la línea roja. Los judíos no querían saber de él, él había tratado y trataba mal a los judíos, y Pilato tenía temor de que representantes de los judíos pudiesen hacerse oír delante del emperador romano y que le sacasen de su puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él lucha denodadamente para salvar a Jesús. Solo se le ocurre una cosa: presentarlo delante del pueblo de una forma física tal que, viéndolo, las gentes pidiesen que fuese liberado. ¿Cómo lo hizo? Ordena que sea azotado. Cuando hablamos de azotes en cuanto a la justicia romana, no podemos compararlo en nada a la justicia de los judíos. Los judíos podían golpear con varas a un reo solamente 39 veces. Los romanos solían hacer algo parecido a esto que quiero describiros. Llevaban al reo a un lugar determinado donde había un pilar de piedra, más o menos de la altura de la cintura de una persona. Allí inclinaban al reo sobre ese pilar de piedra. Las manos se las extendían, los brazos adelante. Le ataban los brazos con cuerdas y sujetaban los brazos extendidos al fondo del pilar. Los soldados venían portando en sus manos látigos, normalmente de 12 cuerdas. Cada tramo de una de esas cuerdas se le había anudado un hueso, un trozo de hueso o un pedazo de metal. Antes de comenzar a golpear, bajo las órdenes del que comandaba aquel grupo de soldados, se les daba a beber vino, para que si había alguna sensibilidad en ellos desapareciera. Y a la orden de comenzar, golpeaban. Hay relatos que impactan. He leído no hace mucho uno en donde un historiador de aquel tiempo decía que él había presenciado cómo, después de recibir 20 latigazos intensos, las costillas asomaban por las espaldas. Es golpeado. Y los de sangre empapan al Señor. La carne de sus espaldas está golpeada de tal forma que es una pulpa. Sobre su cabeza habían puesto una corona de espinas. Y aquel hombre, golpeado de esa manera, totalmente destruido por los golpes, es sacado ante la multitud que está gritando: crucifícale. Y Pilato le dice: mirad qué hombre tengo delante. Este es el hombre. Tremendo, impresionante. Sobre él colocan la cruz.
posiblemente el madero transversal de la cruz. Y está en la debilidad de Jesús, que no puede portar ese peso que ponen sobre el hombre que viene del campo. Y llegan al lugar donde va a ser crucificado. Oh, estremece solo pensarlo. Los expertos en la crucifixión lo tienden sobre el madero, tensan sus brazos y un clavo de hierro cuadrado entra en el hueco entre el cúbito y el radio, perforando la muñeca. El golpe certero secciona muchos nervios y el dolor es insoportable. Lo mismo en el otro brazo, igual sobre los pies. Y lo más impresionante es que cuando la cruz tirada por cuerdas es levantada y puesta en pie, cae en el pequeño hoyo hecho para soportarla, donde va a ser puestas tablillas de madera para que no caiga. Dice la historia que los huesos del crucificado se descoyuntaban cuando eso ocurría. Y ahí tienes todo el espectáculo, la burla de las que pasan por delante. Y yo quiero llegar al final, cuando la Biblia describe que las tinieblas cayeron sobre la faz del Calvario. El sol tapa la experiencia más impresionante de Jesús. Abandonado, desamparado de Dios. El Salmo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es mucho mayor el desamparo que el abandono. El abandono es alejarse y dejar la persona. El desamparo es estar allí y no echar una mano redentora para aquel que muere inocente, cargado con mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Mira la cruz de esta manera. Levanta los ojos y pregunta: ¿por qué muere, Señor? Y la Biblia te va a responder: el Señor te amó y se entregó a sí mismo por ti. O piensa tal vez en las palabras de aquel otro admirable poema que dice Jesús: crucificado mi Salvador, mi paz, fija en tu amor mi vista, junto a ti quiero estar. Tu muerte, tu agonía, tu terrible penar, tener presente quiero y humilde contemplar. Y termina ese poema con estas palabras: morando en el Calvario, confiando sin cesar, contrito, más gozoso mi espíritu será, santidad y reposo en Jesús hallará, y en su mente divina se verá transformar. Que esto sea nuestra realidad en este día.